¿Qué tal a todos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. ¿Cómo van las cosas por acá? ¿Dónde andan? Cuéntenme. Cuéntenme por el chat dónde están, de dónde nos están oyendo. ¿Quién anda por acá? Pues qué gusto que anden por acá porque son las 8 en punto en este instante, en este preciso momento y vamos a platicar, vamos a entrar un poquito en detalle de lo que quería yo platicarles el día de hoy, de lo que andamos preparando desde Mérida, desde República Dominicana, Ciudad de México, Mérida, wow, Mississippi, qué ole, súper, súper internacional el grupo. Bueno, pues gracias a todos ustedes por estar aquí. He estado preparando durante algún tiempo esta agenda y la idea era platicarles y enseñarles un poco de lo que he estado haciendo durante los últimos años. Y entonces, básicamente, preparé algunas láminas. No me gusta trabajar mucho con láminas porque como que son muy restrictivas y más después de haber estado trabajando pues tanto tiempo en terapia de storytelling. Pero con esto vamos a ver muchas otras cosas súper, súper interesantes y no se me va el avión. Y eso es súper importante, que no se me vaya el avión. Em, Déjenme contarles que la agenda se nos llenó, y estamos transmitiendo. Decidí a última hora transmitir, y déjenme revisar, transmitir directamente por YouTube, porque esto está mucha gente quería escuchar sobre estas cosas, y claro, lo preparé por esto, en realidad, porque mucha gente, me había estado pidiendo cómo poder hacer este tipo de iniciativas, cómo hablar del storytelling y cómo utilizarlo y cómo hacerlo una herramienta útil para el día de hoy. Así es que déjenme entrar directamente en detalle sobre lo que, lo que tenía preparado. Yo sé que todos, muchos de ustedes me conocen. Seguramente alguien se topó por ahí conmigo en LinkedIn y no me conoce. Entonces, quería explicar más o menos quién soy y por qué estoy aquí yo hablando de storytelling. Tengo 3 podcasts. En breve vamos a sacar el cuarto podcast. Yo estoy esperando que, a ver, la cosa es bien sencilla. Voy en el episodio, he grabado el episodio 6 y 7, o sea, del 1 al 7, de un nuevo podcast narrativo, una historia que va a salir, yo espero, en octubre. Entonces son 3 podcasts, pronto 4. Azul Chiclamino, lo conocen, Me lo contó la noche, Historias obscuras, Cerebro de silicio, información sobre tecnología y sobre eh, inteligencia artificial y negocios. Entonces estoy tratando de desarrollar mucho conocimiento y mucho storytelling en diferentes aspectos. Son más de 300 episodios hoy en día, sumando a todos ellos. Son 5 años en el mundo del podcast donde he estado yo trabajando y desarrollando este tipo de historia y un libro eh, recientemente publicado que ustedes pues ya conocen, ya lo están por ahí eh, comprando, que es Las historias y los cuentos de Me lo contó la noche. Y estoy súper feliz porque esto fue un logro brutal que siempre quise hacer y ya está. Eh, Muchas historias que contar. Déjenme contarles la historia del storyteller. Y un poco todo comienza, siempre explico, siempre cuento la historia de por qué empecé a contar historias, de cómo empecé con la parte narrativa, el mundo de la locución. Pero ahorita quería contar otra historia porque muchos de ustedes ya se saben esa historia y entonces hay que contar otras historias más divertidas o más entretenidas o al menos diferentes para poder estar aquí. Y un día me acuerdo que estaba yo en la oficina, en mi trabajo Godín, y estaba pensando, ¿qué quiero hacer cuando me retire? Claro, era un día de estos que estás trabajando 9, 10, 11 de la noche en la oficina, probablemente cenando un gansito, un chocorrol o algo así, y lloviendo y pensando, ¿qué hago aquí yo, encerrado en esta oficina vacía y tratando de entregar un reporte? Y me puse a pensar, ¿qué es lo que quiero yo hacer
en los años, cuando tengas unos 60, 70, 80 años, cuando te retires. Y pensando, 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 me puse a imaginar el mundo y decidí que quería escribir un libro a los 70 años, a los 80 años, probablemente en la playa, en una hamaca, me imaginaba, con un coco con ginebra, eh, escribiendo. En una máquina de escribir, ¿por qué? Pues porque es un asunto así como súper romántico el asunto, ¿no? Y entonces eso me puse a pensar. Y después me puse a pensar, bueno, ¿por qué hasta los 80 años? ¿Por qué no antes? Entonces, para ello, para poder llegar a los 80 años a escribir un bestseller, dije, tengo que empezar ahorita. Y entonces a los 30, 35 años me puse a estudiar una maestría en escritura creativa. Y la terminé. Fueron 2 años estudiando en línea en una universidad, en la Universidad Camilo José Cela. Y entonces, claro, dije, para poder tener un bestseller a los 80 años, tienes que escribir, pues, al menos 5, 10, 20 novelas malas durante muchos años. Y entonces hay que prepararse y hay que tropezar, tropezar, tropezar para poder avanzar. En realidad son la regla de las 10,000 horas que llaman. Y entonces yo empecé a escribir. Y al empezar a escribir, empecé a generar historias. Y al generar historias, empecé yo a ver de qué forma podía yo contarlas. Y el podcast fue un sitio donde yo encontré la mejor forma de contar historias, porque es una narrativa que tú mismo vas escribiendo y llevando e imprimiendo ciertas cosas muy, muy padres de la forma en la que cuentas tu propia historia, las historias que estás creando, las historias que estás desarrollando. Y sí, efectivamente, no fue a los 80 años, fue a los 48 años cuando escribí mi primer libro. Y eso es un poco lo que quiero explicarles, porque durante estos últimos meses que hemos tenido situaciones complejas o momentos delicados, momentos extraños, realidades. Oye, está interesante esto. Y después alguien te dice, está muy padre. Y después alguien te dice, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no publicas los cuentos que estás escribiendo? Me lo contó en la noche. ¿Por qué no los publicas? Porque quiero leerlos. Después la gente me empezó a preguntar, ¿por qué Azul Chiclamino no está en texto? Porque la gente quiere leerlo. Y entonces publiqué el blog. Y entonces fue todo un movimiento donde la gente me dijo, es que yo quiero hacer algo similar. Y entonces, eh, lo que empecé a hacer fue precisamente tratar de explicar la forma en la que al menos yo entiendo este extraño mundo del storytelling que, que me han enseñado y otras cosas que he yo descubierto por mí mismo. Entonces, déjenme contarles un poco sobre cómo arranca todo este concepto y cómo va este movimiento o esta idea. Porque todo viene de los tiempos difíciles que estamos viviendo, de este momento tan extraño, tan asímil, este año que es completamente un outlier, algo completamente distinto y la realidad tan extraña que nos topamos hoy en día. Pero, y además todo esto no es nuevo. Déjame explicarte que todo esto que estamos viviendo hoy en día es algo completamente, pues, que veíamos venir. Es algo que viene ya desde muchos antes, desde mucho tiempo antes. No nos hagamos eh, los inocentes de que esto es nuevo, de que esto que estamos viviendo ahorita, este encierro y esta situación es nueva, es producto de cierta forma de la deforestación que hemos hecho, por ejemplo. Y yo me pongo a pensar que si este encierro no lo hubiéramos vivido, si nos hubiéramos dado cuenta de muchas cosas que estamos viviendo, como la deforestación, la contaminación de cielo, mar y tierra, que hemos hecho al planeta, de todos los conflictos políticos que hemos inventado, que no están ahí nada más porque sí, no los hemos hecho, los hemos creado nosotros mismos, el hambre, la economía, todas las complejidades que hemos tenido. Y sobre todo estos tiempos para muchos han sido complicados, pero para muchos han sido complicadísimos. Y muchos lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero muchos no, muchos les ha costado muchísimo trabajo. Por ejemplo, me pongo a pensar yo en los niños que,
que no han podido ir a la escuela, que no han podido tener a sus amigos, que no pueden salir a patear un balón, que no pueden abrazarse, que no pueden jugar, que no pueden intercambiarse una Tootsie Pop, porque, pues, porque no se puede. Y sobre todo también los adultos mayores que tienen una complejidad en donde eso que se han ganado no han logrado poder disfrutarlo. Esa vejez que ya se ganaron y viven encerrados porque no pueden ni siquiera comunicarse, porque no entienden el mundo de la comunicación que tú y yo sí entendemos y que estamos aquí trabajando. Son escuelas, cerradas, son parques cerrados, son situaciones que y eso es lo que la gente me empezó a decir, bajo este nuevo mundo, ¿cómo funciona? ¿Qué podemos hacer? Y después, cuando empezamos a salir poco a poco, entonces empezamos a escuchar ciertas historias que nos llaman la atención. La historia del taquero que te dice que sí se puede, la historia del peluquero, que nadie hemos ido, evidentemente, a cortarnos el pelo, pero ellos sí pueden y sí saben. Y todos tenemos una idea. Y son historias fantásticas que alguien tiene que contar. Y la gente se ha acercado a mí precisamente por eso, porque quieren contar esas historias, porque quieren saber de qué forma podemos contar esas historias que nos han pasado estos últimos 6 meses, que han sido como probablemente 12 o 2 o 3 años de maduración personal. Y eso es lo que la gente quiere hacer y que quiere desarrollar. Hoy más que nunca necesitamos contar historias. Y son las historias que debemos escribir, que debemos platicar, que debemos contar, que debemos poner ahí para que la gente las escuche y las entienda. Déjame decirte que en nosotros está el cambio. Y ahorita es un momento en el que tú me estás diciendo que querías escribir historias y bueno, pues aquí estamos, listos para empezar a contar historias. El secreto de contar historias es contar historias fantásticas, así de simple. Déjame explicarte eh, que contamos muchas historias en el sentido de que empezamos de una forma a quitarnos los piojos. Y por eso los macacos y por eso los seres primitivos empezamos a contar historias, porque era la forma de convivir. Cuando dejamos de pescarnos los piojos, dejamos de convivir y nos olvidamos de todo eso. Contamos historias para crear vínculos. Por eso contamos historias y por eso estamos aquí tratando de aprender de qué forma podemos contar historias. Los storytellers, déjame decirte, que son personajes, eran personajes en la antigüedad que eran tan valiosos como el cazador o como el pescador. Eran personajes que eran capaces de crear una amalgama en las tribus y por eso tenían un valor propio. Generaban y guardaban el conocimiento para poder sobrevivir. Las historias tienen cierto valor y tienen una ganancia para la comunidad. Por eso las guardamos en libros o en cintas o en DVDs o de forma pues, digital, evidentemente ahora. Pero las historias tienen un valor, tienen una ganancia, por eso lo hacemos. En la antigüedad, la ganancia era aquel que se quemaba con el fuego, tenía que compartirlo con los demás. ¿Por qué? Porque la ganancia era que los demás no se quemaran. Y entonces las historias iban pasándose de generación en generación para educar, para transmitir valores, para enseñar, no solo para crear vínculos, sino para tener el conocimiento y entonces trascender a través de las historias. ¿Por qué a través de las historias? Porque la mitología, por ejemplo, era una forma muy fácil y muy sencilla de una moraleja o una reflexión que teníamos, un aprendizaje, transmitirlo a través de personajes. Y al no saber de qué forma ese conocimiento o esas situaciones se presentaban, había un ser superior que era el que las había puesto ahí para que nosotros las conociéramos. Por eso contamos historias. Por supuesto, para entretener, para enseñar, para asustar, para advertir, para explicar, pero muchas de las historias sirven para trascender. Yo lo que quiero es trascender a través de mis historias, a través de estas historias, para que la gente escuche de mí, para que la gente pueda leer todas las historias que he hecho o hemos tenido. Eso es la forma en la razón por la cual contamos historias. Déjame explicarte que hay dos tendencias por las cuales estás aquí en este momento.
Primero, hay dos modalidades de storytelling de las cuales voy a hablar, un poquito combinadas para tratar de darle un aspecto de interés a ambos sitios, ambas personas, ambas personalidades. Una es por negocio y otra es por arte. El negocio es vender más. Yo quiero contar historias para vender más. Es el marketing, es la publicidad, pero hecha de otra forma. Y el arte es, pues, trascender con las historias que a mí se me ocurren, como, pues, precisamente me lo contó la noche u otras cosas que estoy preparando, pero para contar historias y entretener, y llevar moralejas y llevar reflexiones. Entonces, vamos a hablar sobre estas dos, y ahorita lo que necesito es que apuntes, porque vienen conceptos bien, bien interesantes, que vale la pena considerar en este momento. Todas las historias, todos los componentes de las historias están hechos por 3 aspectos. Y esto no es nuevo, ni es eh, supercalifragilístico, ni nada así como que maravilloso, nada nuevo que estoy yo platicando. Simplemente es lo que vimos, lo que tú y yo estudiamos en secundaria o en preparatoria o hace muchos años. Está el inicio o el planteamiento. ¿Ok? El inicio y el planteamiento es de dónde parte la historia. Hay otro punto que es el nudo o el desarrollo. Y finalmente, el desenlace final. Son 3 aspectos que bien divididos forman 3 partes importantes de la historia, de cualquier storytelling. Entonces, quiero que pienses en cada una de ellas en forma separada y cómo las vamos a estar desarrollando. Entonces, hace sentido que pensemos en cada una de ellas. Cuando yo hablo de un inicio o un planteamiento, estamos hablando de cosas como, pues, el lugar, el tiempo o el momento, el espacio. Son los antecedentes de una historia. ¿Dónde se lleva a cabo una historia? ¿Por qué se lleva a cabo? ¿Quiénes son los personajes? ¿En dónde sucede? ¿Cuáles son los antecedentes? La escena, en términos generales. Imagina cuando tú entras a un teatro y tú ves las cortinas abiertas, tú ves la escena y tú empiezas a ver, ok, es una casa vieja, es una casa con una reja y una sala y un comedor. Y entonces te das una idea de lo que está siendo el antecedente de esta historia. Los personajes que piensan, qué sientan, dónde están parados, cuál es su situación. Estamos hablando de un inicio o un planteamiento. Sí, cuando hablamos de negocios es cuál es la situación actual. ¿Dónde estamos hablando? ¿Dónde estamos parados en este momento antes de que empiece la historia? Hay un narrador muchas veces. ¿Qué dice ese narrador? ¿Quién es el narrador y por qué está ahí? Suele haber calma en esta parte. Suele haber calma en un inicio de una historia. En el inicio o el planteamiento de cualquier storytelling hay un proceso de calma, por decirlo así. Viene un nudo o el desarrollo. El nudo es probablemente la parte, al menos yo pienso que es la parte más importante de cualquier storytelling, de cualquier momento, de cualquier situación de la cual estamos hablando. Es el momento caótico, es el momento de la alteración del orden, la irrupción, es el motor de la acción. El nudo es lo que rompe esa calma, ese espacio que se había previamente creado. Y entonces eso es lo que mueve todas las piezas, es el golpe que rompe las bolas de billar, es la pieza que arranca el juego de dominó, es lo que irrumpe dentro de la acción. Es la situación complicada que el personaje va a solucionar, así de simple. Es, la, es el momento en el que la normalidad desaparece. Algo pasa. ¿Qué es ese algo? Ese algo es el nudo. Entonces ya tenemos unos antecedentes, ya tenemos un nudo, un desarrollo, y entonces tenemos que resolver esa problemática que sucedió, que creó el personaje, a la cual se enfrentó el personaje, o la cual pues estamos ahorita arrancando, topando. Necesitamos un desenlace y un final. Es cuando se resuelve el conflicto, cuando atamos los cabos, cuando hay una explicación y de repente dices, cuando regresa la paz, o tal vez no regresa la paz, pero regresa un nuevo orden, una nueva situación, cuando la calma está nuevamente o hay una nueva normalidad, ¿sí? No es en un inicio, sino tal vez pues un sitio donde todo se desborda.
¿Cómo empiezo yo las historias? ¿De dónde parte el storytelling? Mi storytelling parte del nudo. Uno. Esto es donde yo me paso más tiempo pensando. ¿Cuál es la situación conflictiva que puede haber? ¿Qué es lo más extraño que pudiera suceder? ¿O qué es algo que cuando un lector lo leyera diría, esto suena interesante? ¿Qué tal el amor entre un muerto y un vivo? Esa es una situación y ese es un nudo. ¿Cómo puedes resolver eso? Un personaje que puede ver la muerte. Imagínate cómo sería ese personaje. Y yo leería esa historia. ¿Qué pasaría si una persona se encuentra con un conflicto que no puede resolver? Después el desenlace. Yo me voy después por el desenlace. ¿Cómo se resuelve? Pues un muerto y un vivo que están enamorados, pues tienen que convivir así, porque esa es la historia que les tocó. Y entonces todos los Halloweens cruza uno el puente del más allá y el cazador de mundos les presta un espacio para poder enamorarse. Ese es el final. Ese es el sitio donde quiero yo llegar. Y después creo los antecedentes. Tres. Arranco quién es uno y quién es otro y por qué están en ese lugar, en qué momento sucedió y por qué sucedió, por qué uno está aquí y otro está allá. ¿Me sigues? El orden es no tiene importancia. Hay historias que empiezan en 3 y terminan en uno. Hay historias que empiezan muy lineales y empiezan acá y acá. La cosa es que tengas los 3 componentes y los empieces a desarrollar. ¿Me sigues? Ya que apuntaste cuáles son estos 3 puntos, déjame continuar. Cuando estamos hablando de negocios, y para los negocios voy a utilizar otro color que me gusta, vamos a hablar sobre un inicio y un planteamiento. Antes Antes no se requería tu producto, porque si se hubiera requerido tu producto, alguien ya lo hubiera vendido, y entonces no estarías aquí vendiendo un producto nuevo. Esa es la simple lógica de que antes no se requería tu producto. Entonces hay un universo en donde tu producto simplemente no está a la disposición o no está en manos de tu cliente o tu prospecto. ¿Cómo era esa situación? ¿Cómo era ese momento? ¿Por qué había paz y tranquilidad antes de que llegara tu producto? ¿Quién es el personaje? ¿Dónde vive y qué hace? Entonces, este es un planteamiento que tú tienes que hacer antes cuando hablas de negocios, cuando estás hablando, y piensa sobre todo en publicidad, en publicidad de cines o en publicidad de televisión o de radio o de billboards. Piensa en los antecedentes, el inicio de la historia que se está planteando. ¿Me sigues? Piensa en el nudo y el desarrollo. De repente algo cambió. ¿Por qué? Porque si no, entonces las piezas del dominó pues siguen en las manos de las personas. Alguien pone una ficha y entonces eso sucede, genera un nudo. Se rompe el triángulo de bolas de billar y todo se desordena. Hay un cambio. Tu personaje ya no es feliz porque algo le falta. Hay un estímulo externo que movió todo. ¿Cuál es ese estímulo externo que movió todo? En este momento, pues la situación de encierro que vivimos, la situación de salud, la situación de contagio, eso es un estímulo externo que mueve todo. Para muchos de los productos de las personas que están ustedes escuchándome, muchos de los productos tienen que ver precisamente con un estímulo externo que rompió todo el orden. Algo se descompuso. Todos evidentemente sabemos que se descompuso aquí y no sabemos exactamente quién lo descompuso, pero todos sabemos quién lo descompuso. Entonces, esa es la situación del nudo que está sucediendo. En tu negocio, ¿cuál es el nudo al cual se enfrenta tu producto o tu servicio? La razón de tu producto es esta parte. El nudo es la razón de tu producto. ¿Por qué existe tu producto? ¿Por qué lo creaste o por qué lo ofreces? ¿Quién lo compra y cuándo lo compra? Y finalmente tenemos un desenlace. A nivel negocio tenemos un desenlace en donde la vida después de tu producto es ahora un mundo mejor. Claro, pues encuentra tú la vacuna de esto y entonces vas a ver si es un mundo mejor o no. Encuentra las emociones positivas que genera tu producto, porque eso es un punto súper importante, ¿no? Todos sabemos que los productos resuelven emociones. Todos lo sabemos que los productos, y ya lo hablaré un poquito más tarde, cómo se genera ese nuevo orden. Otra vez, piensa en el problema
De igual forma, ¿qué resuelve tu producto? Después piensa el desenlace, cómo es el mundo de las personas que compran tu producto después de comprarlo. Y tres, desarrolla cuál es el orden inicial, cuáles son los antecedentes que generan para ir de aquí para acá y de aquí para acá, y entonces tienes una historia que contar. Si lo ves así por partes, es más fácil poder desarrollar una historia. Así es que resumiendo, vamos a pensar entonces que las cosas iban bien y por eso pues no necesitaban tu producto o no lo tenían o había alguien que no lo compraba y de repente las cosas cambiaron. Hay un problema, un conflicto, una situación, una complejidad que desarrolla una situación en la cual requieres que tu producto esté en tus manos y entonces el producto lo resuelve. Simple y sencillamente, esto se le llama storytelling. Así de simple. Parece más complejo y de cierta forma lo es, dependiendo de cómo creas que son las cosas. Pero así funciona el mundo. Déjame contarte cómo era antes la situación. Porque antes lo que hacíamos era enunciar features and functions, situaciones simples y sencillas. Yo te vendo un aparato, por ejemplo, que enfría cosas, nada más. Y entonces, pues tú lo compras. Features, enfría cosas. Functions, tiene un espacio de 18 o 20 pies cuadrados, cúbicos, etcétera. Y enfría cosas y se llama refrigerador. Pero la historia de tú necesitas un refrigerador para poder ahorrar, para poder tener bien alimentada a tu familia, para que los productos sean frescos, para que puedas tú guardar ciertas cosas. Esa es una historia. El problema es los perecederos. El problema es que pues no tienes un sitio donde ir a comprar todos los días la comida. Es conveniencia. Antes te vendía una caja que simplemente servía para ver transmisiones de programas. En realidad, hoy en día lo que te venden es un sitio donde todas las personas de la familia puedan escuchar historias según sus intereses y entonces estar todos unidos viendo la televisión, juntos. El servicio de Internet antes te lo vendían por simplemente velocidad, por cobertura, un poco después por rango de transmisión. Hoy en día te lo venden porque es el sitio donde tus hijos van a aprender, donde tú vas a entretenerte, donde vas a poder comunicarte. Son historias. Y esto es muy distinto. Contar features and functions is out. Y eso lo sabes. Contar historias es lo de hoy. Por eso es el valor de este tipo de eh, estrategias. ¿Sí? Las historias, ¿a dónde van? Las historias tienen un interés muy general, eh, porque viéndola desde un punto de vista eh, muy específico, podemos asegurarnos que simplemente generan empatía. Y ese es el punto donde agregan valor y donde se separan por completo las historias de los features and functions. Las historias que compramos, por ejemplo, en un libro, sea cual fuere, las historias que tú compras en un libro, cualquier literatura, tienen que tener empatía. Y entonces tú compras una película porque tienes empática. Y comprar me refiero a, sí, te compro la idea de esta película. Te compro la idea de que los personajes al final se quieren y se aman. Compras la historia y entonces la adoptas. Y esa historia te la quedas para ti. Cuando compras un producto, pues es evidentemente empatía completa lo que estás haciendo, analizando, lo que estás comprando. Respondemos a la congruencia emocional y eso es simple y sencillo y eso es muy claro. Eso lo sabemos ya desde hace mucho tiempo. Compramos una historia, un producto por las emociones que nos trae. Sentimos y empatizamos y entonces nos damos cuenta de que hay algo que nos explica todo esto. El cerebro sigue al corazón y no al revés. Y ahí está la clave de contar historias. Cuando el cerebro
pues simplemente no piensa que necesitas algo, necesitas un lápiz. Pero si el corazón te dice que lo necesitas, entonces el cerebro va a decir, sí, así es, esto es lo que necesito y esto es lo que quiero. Entonces necesitamos contar historias porque el corazón es el que manda, porque el corazón es el que genera la empatía de los sentimientos. Ese es el gran secreto del storytelling. Engánchate con una historia y el cerebro no va a saber qué hacer. Engancha a tus clientes con una historia y entonces no van a saber qué hacer. Los cerebros de tus clientes no van a saber qué hacer más que comprarlo. Engancha a tus lectores, a tus seguidores, a tus contactos, a tu audiencia con una historia emocional y entonces vas a tener éxito en ese sentido. Es así de simple. Todo está en los sentimientos y las emociones. En el mundo, el corazón manda. Con el storytelling queremos que el corazón mande. Esto es muy claro cuando cuentas historias. Por ejemplo, todas las historias que tienen una parte de romanticismo, entonces tienen un enganche muy particular. Y lo que quiero que veas ahorita es, si el corazón manda, entonces, si tú cuentas una buena historia, entonces el ritmo cardíaco se incrementa. Si tú cuentas una historia de aventura, entonces el ritmo cardíaco se acelera. Si tú desarrollas una historia atractiva, entonces el ritmo cardíaco responde. Y entonces tienes un flujo sanguíneo por todo el cuerpo y entonces el cerebro se reactiva y todos los músculos del cuerpo se reactivan de una forma muy particular porque el corazón es el que manda la orden de aquí hay actividad y hay que responder a esa actividad. Y entonces estamos hablando de las emociones que el corazón responde. Déjame contarte sobre algunas historias, por ejemplo, que a mí me parecen fascinantes y que trabajan de esta forma. Las marcas, tú habrás escuchado, por ejemplo, es muy sencillo, Apple. Apple en los ochentas, los que estuvimos aquí vivos en los ochentas, recordarán que había un anuncio en donde una mujer entraba corriendo y con un martillo le pegaba una televisión gigantesca y entonces nos liberaba de la PC. Y fue un golpe brutal y entonces fue uno de las campañas más emocionales que hicieron que el corazón vibrara de la historia de la publicidad, te lo podrá decir cualquier publicista. Después vinieron las historias donde Apple presentaba a Gandhi, presentaba a Einstein, presentaba a grandes personalidades, precisamente tratando de generar una empatía de conocimiento, de sabiduría, y entonces nos ligábamos precisamente a esas emociones. Airbnb, ¿qué hace? Connect with people's lifestyles. Ya no vas a hotel porque es un Airbnb, porque quieres tener la vida de otras personas, porque quieres probar la vida de una, porque quieres darle seguimiento a esa vida de una persona que tiene una casa en una cabaña en el bosque, o tiene un departamento en Nueva York, o tiene una casa con alberca. Y entonces eso es lo que engancha emocionalmente, vivir como alguien, lejos y alejarte de ser un cualquiera que va a un hotel. Uber, no compres. Es la emoción de gástate tu dinero en otra cosa, pero no en un coche. Toms, no sé si conocen la historia de Toms. Toms son una compañía que vende zapatos, una especie de alpargatas, en donde tú compras uno y Toms regala otro par idéntico a alguien que necesite un zapato. Qué historia más fantástica y que enamora emocionalmente y le pega a este amigo. Al corazón le pega esa historia en donde tú le estás regalando unos zapatos a alguien que no tiene zapatos. Además de ser altruista, la historia es fantástica. Y Nike, just do it. Punto. Ve adelante, muévete, corre, a ver cómo lo resuelves, pero tienes que hacerlo. Tienes que moverte, tienes que romper eso que estás haciendo. ¿Estamos? Entonces, déjame platicarte. Este es uno de los secretos de Azul Chiclamino y de Me lo contó la noche, de Cerebro de Silicio y de la otra. Hijo, es que ya me muero
por poder decir de dónde va, pero estoy un poquito atorado con derechos de autor. La oficina de derechos de autor está cerrada y entonces no puedo registrar la obra. Porque es eso, porque es una obra. Entonces, déjame explicarte cómo va el trama. La trama. Ya vimos que hay un nudo en la historia que debes encontrar. ¿Ok? ¿Cuál es tu nudo? ¿Cuál es la que, por cierto, el nudo sucede más o menos en el 25% de la historia? En una película, en un libro, piénsalo, en una cuarta parte te están explicando de qué se trata. Tienes una exposición que son los antecedentes y después el desarrollo, el clímax y la resolución. Esta es la parte 3 que te conté. Este es el 2 y este es el uno. Así planteo yo mis obras. Y entonces de repente te platico yo sobre un plot trama. Y plot o trama en castellano. La historia tiene un inicio y tiene un final. Y yo lo que quiero es hacer uso de estas emociones que te platiqué anteriormente, de la empatía, para que la historia sea fantástica. Y entonces yo lo que hago precisamente es utilizar un nudo donde la gente va a escuchar algo con unos antecedentes y de repente le voy a platicar yo sobre cosas pues, complejas que han estado habiendo. eh, y entonces uno va a tener esa empatía porque yo siento lo mismo, porque a mí me pasa lo mismo, o porque al menos entiendo lo que está sucediendo con ese personaje, la problemática que tiene. Y después, ¿cómo se resuelve el conflicto? Pues con emociones positivas. Entonces, esa es la forma de generar una historia. Déjame irme al fondo, porque ya te conté dos historias. No sé si te diste cuenta, pero ya te conté dos historias. Déjame contarte la historia nuevamente para que veas de qué forma está planteada y de qué forma está desarrollada toda la parte emocional, que claro, en conjunto con la narrativa y la forma en la que yo conté la historia, puede haberte llegado o no. Espero que alguna de las dos pues, te haya llegado y hayas tenido esa empatía, ¿sí? Y de repente yo te conté que estábamos en tiempos y vivíamos tiempos en los que pensábamos que todo estaba bien, pero en realidad nos dimos cuenta de que eran tiempos complicados. Los tiempos que vivimos ahorita son tiempos complicados. Pero esto no es nuevo, esto viene ya de tiempo atrás. Y si te acuerdas, yo te hablé de deforestación y de incendios y de contaminación y de ciertas cosas que han hecho que la situación que estamos viviendo ahorita sea la situación que vivimos. No es casualidad, no fue de repente, fueron años en donde nosotros le dimos en la torre al planeta. Y para muchas personas ha sido difícil eso y para otras ha sido completamente dificilísimo. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero muchos no lo han podido. ¿Por qué? Porque los niños y los mayores se lo han pasado mal. Ellos, y fíjate en el tono, ellos lo han pasado sumamente mal porque las cosas están complicadas, porque los niños no pueden ir a la escuela, porque los niños no pueden ir a los parques y patear un balón, porque la cosa es que no pueden estar con sus amigos. ¿Y los adultos mayores? Bueno, los adultos mayores todavía peor porque ellos no pueden disfrutar de la vejez que ya se ganaron. Eso está de la fregada, ¿te das cuenta? Pero a pesar de todo ello, he escuchado historias fantásticas, historias del taquero que te dice, sí, vamos a salir adelante, historia de la persona que te corta el pelo y te dice, pues yo no he cortado el pelo, pero aquí estamos listos para cortar el pelo, si es con guantes, si es con caretas, si es con cubrebocas, si es como sea, vamos a resolver este problema porque vamos a salir adelante todos juntos. Y entonces las historias fantásticas son las que tú tienes que contar. Y entonces hoy más que nunca necesitas saber cómo contar esas historias. Entonces, si te diste cuenta, esta fue una historia que yo intenté contarte, que tiene más o menos esta forma. ¿Qué forma? Déjame regresar aquí porque es importante. La forma del latido cardíaco. Por eso te la puse aquí, para que te acuerdes de esta forma que debe contar tu historia. Claro, hay muchas formas de contar las historias, pero esta es una forma, una de las muchas que pueden haber y de las que yo te puedo recomendar para hacer. Este es el ritmo cardíaco que te conté. La forma en la que hay una bajada y una subida. Y entonces juegas con las emociones de las personas. Déjame contarte otra historia, por ejemplo. Claro, te conté otra historia. Es cierto. Te conté una historia, ahora que lo pienso,
Te conté una historia en donde yo de repente, pues, estaba trabajando en una oficina sin más ni más. Ni era feliz, ni era triste, simplemente era, pues, una persona que estaba en una oficina. Y de repente dije: "Esto no está funcionando. Yo lo que quiero es contar historias y no puedo porque estoy encerrado en un sitio en donde estoy solo y tengo un trabajo que hacer y son las 11 de la noche y estoy cansado y está lloviendo y esto es un desastre y yo no quiero ser así". ¿Cómo veo mi mundo? Mi mundo lo veo en los 80 años escribiendo una novela. Y entonces yo empecé a trabajar para ello y de repente escribí algo y escribí algunas cosas y empezaron a funcionar y escribí un podcast y otro podcast y de repente escribí mi libro. Y aquí estamos. ¿Y sabes qué? Bueno, pues todavía falta porque la historia todavía no acaba, pero ya te la contaré en unos años en donde vas a ver que pues todavía vamos a ir para arriba, un poquito más, mucho más para allá. Déjale, pongo aquí una. Ahí está. Y vas todavía más para arriba. Esas son las dos historias que yo te conté, que espero que en alguna de ellas hayas sentido una empatía. Claro, hay unas otras historias. Déjame regreso. Tenemos una historia fantástica en donde dos chicos, dos jóvenes, en Italia, en Verona, si mal no recuerdo, se conocen, pero tienen un problema en que sus familias están peleadas por completo. ¿Y sabes qué? Eso es terrible, porque entonces no pueden enamorarse y entonces hay una complejidad en sus vidas que ellos deciden hacerla juntos y escapar, pero la gente empieza a morir y entonces pues ellos pues deciden suicidarse y la historia no termina muy feliz porque es una tragedia de Shakespeare. Pero bueno, hay diferentes formas precisamente de contar las historias. Esto no es nuevo y esto te lo dije desde el principio y no es ningún secreto que no estoy contando nada nuevo, simplemente es la forma de contarte una historia, así de simple y así de sencillo. Este diagrama seguramente lo viste en secundaria o en preparatoria, en donde vives, pero déjame modificarlo de alguna forma, porque estamos aquí no para contar sobre literatura, eh, estamos aquí para hablar de storytelling. Y estos son los tres componentes que creo que son importantes para el storytelling. Uno, el plot o la trama. Tú tienes que desarrollar un plot, una trama que te permita desarrollar la historia, que sea la narrativa, que sea sobre todo el vehículo de todo lo que tú quieres transportar ahí, que ya lo veremos. Y sobre todo quiero que generes recordación, porque los features and functions que te conté, ¿te acuerdas de qué tamaño era el refrigerador que te dije que estaba vendiéndote? Seguro no te acuerdas porque no era importante, pero sí por qué necesitabas comprar un refrigerador. Necesitas facts para el producto o para vender. Necesitas cuestiones que vayas incorporando en la historia, realidades. Muchas veces, como en Azul Chiclamino, mis facts es lo que yo saco de los periódicos y de las revistas para asegurarme de que la historia tiene mucha veracidad. Hechos. Después, emociones, para generar empatía, para generar enganche. Entonces, tú vas a empacar los facts junto con las emociones a través del vehículo de la recordación para generar un storyteller. Un storytelling que es precisamente lo que tú quieres generar. El storytelling está compuesto de emociones, facts y un plot, una trama que sea el vehículo que pueda llevar todo esto. Ese es uno de los secretos más importantes que puedes aprender ahorita, en este preciso momento, sobre el storytelling, que no es nada más contar historias porque sí, si no tienen emociones, entonces no es un storytelling y no vas a llegar a ningún lado. Estás platicando historias grises, estás platicando lo que te sucedió un domingo en donde ni siquiera te pusiste otra cosa que no fuera la pijama que traías. Si no cuentas facts, entonces simplemente es una historia vacía, donde no pasa nada. Y entonces, pues no hay nada. Y si no tienes una trama, entonces no estás contando nada. Estos tres aspectos son los que te van a permitir desarrollar una historia fantástica, interesante, divertida y que la gente recuerde. Las historias se recuerdan. El storytelling genera retención. Es así de simple. Cuando empecé a contar la historia de Romeo y Julieta, te acordabas de ella, ¿no?
¿Y hace cuánto que no recordabas quién era Romeo, quién era Julieta y qué hacían? Y sin embargo, recuerdas la historia. ¿Por qué? Porque tiene un enganche emocional que has comprado durante mucho tiempo. Genera recordación y genera trascendencia. Déjame eh, explicar nada más esta última frase, que es ojalá lo que te puedas llevar en este momento. Nadie sale del cine sin terminar de ver una película. Nadie. ¿Te has salido de una película? ¿Te has salido del cine antes de ver el final? Por muy mala que sea. Me he salido creo que una vez en mi vida del cine porque de plano ya era, bueno, pues era una cosa así muy aberración, ¿no? Nadie cierra un libro sin saber el final. Muy poca gente lo hace. Porque simplemente disciplina. Dices, mira, ya por terminarlo, ya por saber qué pasó, ya por cerrar este capítulo y que no se quede en el librero un libro en terminar. La gente no termina un libro sin leer fin. Y sobre todo, lo último, nadie sale de una habitación sin escuchar el final del chiste, el punchline. Y eso te puedo asegurar que aunque el chiste sea muy malo, te quedas simplemente para abuchear a la persona que te está contando el chiste, para decir, "Duh". Eso es lo que hacemos. Eso es la magia del storytelling, que estamos aquí precisamente para escuchar ese tipo de historias. Déjame Déjame contarte, es más, aquí me dice, fíjate, me dice Víctor, siempre en todo momento recuerdo el podcast de la tienda del abuelo, me generó mucha retención ese episodio. Ese episodio debe tener unos 4 años por lo menos y la gente lo sigue recordando. Ahí está, retención. Muchas gracias, Guillermo Víctor. Bueno, déjame contarte que eso es lo que quería presentarte el día de hoy. Pero lo que he estado preparando durante todo este encierro he estado aterrizando este proceso de storytelling para que tú puedas tenerlo, para que tú puedas desarrollarlo, para que tú puedas aprender de esta situación. Y es algo que a mí me emocionó mucho poder aterrizar todas estas ideas para que puedan, ah, para que puedas utilizarlas de alguna u otra forma, ¿ok? Entonces, en Azul Chiclamino, diagonal storytelling, eh, tú vas a encontrar dos propuestas que tengo. Una, que es el storytelling para escritores o el storytelling para negocios. Hay dos vertientes que he preparado para que puedas desarrollar todas estas habilidades y evidentemente muchas más que te he platicado el día de hoy y otras que no he platicado, pero que hace mucho sentido que si estás interesado en el tema, si estás aquí, es evidentemente que estás interesado, para que puedas desarrollar estas habilidades y estas capacidades. Están en dos botones, en Storytelling para negocios y en Storytelling para escritores, dependiendo si quieres trabajar para la historia. Esa historia, esto es algo que siempre me dicen, ¿no? Y es algo que siempre está de este lado. Mucha gente, muchos tenemos este tipo de cuadernitos. Y es el cuadernito que tenemos en el escritorio, en el coche, en el saco, en el bolsillo, en el portafolio, en todos lados, donde yo escribo mis historias y donde yo escribo las cosas y las ideas que tengo y que de repente se me ocurren y que de repente me hacen sentido y entonces algún día escribiría algo. Bueno, pues hoy es el día que debes empezar a pensar en esto para poder escribir el storytelling para escritores o para negocios. ¿Ok? Voy a poner aquí el vínculo, pero voy a ponerlo de este lado, eh, por si quieres saber más sobre estas iniciativas. Aquí está la liga donde puedes encontrar mucha más información de este vínculo. Cada una, por si estás viendo tuve que mandar este video a YouTube porque se saturó la plataforma. Entonces, si estás en YouTube, no vas a poder encontrar una liga que estoy mandando en este momento. Em, Aquí está la liga, la puedes ver arriba. Y esta liga te va a llevar a estos dos sitios, ¿sí? Storytelling para negocios y Storytelling para escritores, ¿ok? Déjame explicarte qué vas a ver en cada una de estas dos plataformas, ¿sí? Empiezo con Storytelling para escritores porque es como
como lo que más me han dicho, que querían la gente que quiere escribir o hacer historias. Te voy a explicar en este masterclass cómo contar historias, cuál es el pitch de la trama básica, el plotline, las emociones, todo este tema de las emociones, pero vamos a entrar a profundidad, cómo desarrollar, cómo elegir las emociones y cómo embeberlas dentro de una historia, cómo desarrollar las moralejas y las reflexiones dentro de la escritura, porque cada punto es bien importante, cada historia tiene que tener una moraleja. Y si no, bueno, pues pregúntale a esta niña que está aquí si aprendió algo o no de toparse ahí con el lobo. Ejemplos básicos de historias bien creadas y los 7 basic plots, que creo que esto es algo fantástico que hace falta aprender cuando quieres contar una historia. Además, esto lo iba a dejar ya para después, pero de una vez lo estoy metiendo dentro del curso, es el plot twist y creando mundos fantásticos, ¿sí? Y esto es lo que te digo. Siempre empieza a escribir lo que ya tienes pensado desde hace mucho tiempo poder escribir. Esa historia que ya tienes pensada, esa historia que ya tienes masticada, eso que ya tienes con ganas de contarle a alguien, bueno, hazlo porque yo de verdad jamás me imaginé que pudiera hacer esto tan pronto. Y si tú haces esto que te estoy planteando en este momento, vas a poder desarrollar una historia que de verdad va a valer mucho la pena. Si estamos hablando de negocios, pues todavía con más razón. Hace mucho sentido hacer un storytelling para negocios, pero hacerlo bien. Y aquí he estado creando este concepto para poder vender más a través de las historias. Entonces, si tú tienes un negocio y quieres contar la historia de tu producto, de tu negocio, de todo lo que estás haciendo, entonces necesitas, por ejemplo, contando historias para vender más, que es lo que por donde empiezo yo este masterclass. 7 basic plots, porque esto es una lección que hay que saber sí o sí. El plotline, o la trama de la que ya platicamos, cuál es el business plot, que es de cierta forma distinto, cómo desarrollar esto, el guión, el screenplay, el guión el business plan de los Ghostbusters, te lo voy a explicar cómo ellos desarrollaron un negocio completo a través de una historia que se generó. Y además, las emociones y los negocios, contando historias con datos, los 3 tiempos del storytelling, cómo contar el antes, durante y el después, el presente, pasado y futuro, cómo mezclarlo dentro de una historia. Si cuentas una buena historia, entonces tu negocio y tus productos, la gente lo va a comprar porque se va a enganchar con la parte emocional. ¿Ok? Eso es básicamente lo que he estado preparando durante todo este tiempo porque pues, me lo han estado pidiendo y me han estado preguntando y me han estado pidiendo ayuda de cómo poder desarrollar estas iniciativas. Ayer empecé, ayer liberé estos dos masterclass. El precio lo tenemos en 990 pesos cada uno, más o menos para que veas por dónde hace sentido arrancar un sitio u otro. Y la cosa es empezar a escribir desde este preciso momento. Hay que empezar lo que tienes que hacer ya. ¿Por qué? Porque necesitas contar las historias de otra forma para tu negocio porque los tiempos vienen complicados y hay que contar otras historias que las que contabas antes, porque seguramente no estás vendiendo de la misma forma que estabas vendiendo antes. Entonces tienes que reestructurar toda la forma en la que tú tienes que hacer y después contar las historias que siempre has tenido. Son cerca de 2 horas 30, 2 horas 40 cada uno de estos masterclass de todos los secretos que yo tengo, que yo he desarrollado, que yo he visto para poder echar a andar este tipo de iniciativa. Pero además, algo que me han estado diciendo también y estoy considerando, antes del 2 de octubre, si tú te inscribes a este masterclass antes del 2 de octubre, voy a considerar 2 horas de coaching one to one conmigo. Y entonces yo te voy a ayudar como bonus, te voy a ayudar a que tengas tus Q&A, tus ideas, a generar un acelerador para que las historias que tú quieres contar como escritor hagan sentido y tengan congruencia, para que tengas estas dudas o estas reflexiones que tú puedes estar teniendo y desarrollando para generar mejores historias. El storytelling para negocios, lo mismo. Voy a considerar 2 horas adicionales para que tú y yo platiquemos y desarrollamos la estrategia de tu negocio en conjunto.
Claro, tú hazla y empiezas, pero la vamos a revisar y vamos a hacer cambios y vamos a ver otras ideas y otros ojos para poder desarrollar esas estrategias que verdaderamente sean. Entonces, ahí está el botón hasta arriba. Llévame al link. Es este link, por si no estás teniendo acceso a ese botón, pero es ese link en donde puedes tú verlo. Al 2 de octubre. Este, ¿Por qué el 2 de octubre? Estoy limitando el tiempo porque ya te conté que esto pues evidentemente me va a comer, me va a consumir por completo y entonces quería yo que las primeras personas pudieran tener acceso a este tipo de one on one para poder pues platicar mucho más a profundidad. Esto es antes del 2 de octubre, porque pues en octubre empieza el festival de Me lo contó la noche. Entonces voy a andar súper, súper atareado haciendo los podcasts de Azul Chiclamino de Halloween y Día de Muertos, haciendo un live que vamos a hacer de Me lo contó la noche, haciendo otras cosas y después liberando los otros proyectos. Entonces no quiero saturarme y no quiero quedar mal con todos. Por eso esta oferta está única y exclusivamente hasta el 2 de octubre. Y entonces vamos a hacerlos para algunos, para pocos, para los que puedan arrancar. Entonces, eso es un poco sobre la importancia de poder incorporar el storytelling dentro de, de las iniciativas. ¿Ok? Estos cursos son cursos que ya están disponibles. Tú puedes entrar ahorita y empezar en este mismo momento. Están pregrabados los cursos y están hechos para que tú lo tomes a tu ritmo, para que tú lo tomes poco a poquito, para que vayas en una lección, le pongas pausa, desarrolles las tareas y la estrategia que te estoy yo planteando y después vayas adelante con otras lecciones poco a poco. Entonces, el ritmo y la velocidad depende de lo que tú quieras hacer, depende de qué tan rápido puedas aprenderlo, depende de qué tan, de cómo vaya tu aprendizaje y tu situación. En ese mismo momento vas a poder hacer o desarrollar. Entonces, en este momento, échale un ojo, vete para allá y dale clic a ese link para que puedas ver la oferta completa que está ahí. Ahí está la agenda completa, ahí está todo lo que vamos a hacer y lo que vamos a desarrollar. Cuando termines el, el proceso, el curso, las 2 horas 40, 45 minutos que dura cada uno de estos dos cursos separados, entonces vamos a platicar tú y yo 1 hora para revisar y después vamos a rebotar otra hora todo este tipo de iniciativas. Ya lo veremos posteriormente. Entonces, esa es un poco la idea de poder ayudarles en lo que a través de terapia de storytelling me di cuenta de que mucha gente quería, pues eso, contar historias. Storytelling fue una iniciativa que yo desarrollé en Facebook y hacía un live todos los días. Durante 70, 80 días, estuve todos los días conectándome en Facebook Live para platicar sobre historias, de lo que se me ocurría. Y entonces eso generó mucho interés en la gente que quería pues, ver de qué forma podíamos hacer esto de una forma mucho más ordenada. Y entonces por eso desarrollé todo el conocimiento que he hecho para poder escribir los podcasts y los libros y la historia que está por salir a través de estas iniciativas. ¿Sí? Entonces, si alguien tiene preguntas de este lado, ¿en qué horario serían? Daniela, te digo, eso es perdón, nada más déjenme poner aquí esto porque no cargó esta imagen y con mi TOC, entonces me pongo malito. Ok, pero esto es en castellano, perdón. Entonces hay que abrir el símbolo de, ahí está, ahora sí, si no, me falla la atención. Entonces, horarios. Ya platicaremos sobre los horarios. Esto dura 2 horas 40 más o menos, deben ser unas 10, 8 o 10 lecciones, dependiendo de cada uno de los dos cursos. Y entonces, ya después platicaremos en el horario en que mejor les haga sentido tener estos one-on-ones para poder desarrollarlo. Ernesto, de este lado, de la Ciudad de México, me dice si lo das en vivo también. Sí, el curso lo doy en vivo, pero es más caro. En vivo lo doy en 3,500 pesos. Entonces, hace mucho sentido tomarlo de esta forma y después ya irnos al one-on-one. Y entonces eso ya te ayuda lo que tú puedas entender y saber sobre el one-on-one. Héctor, ¿por qué la fecha límite? Te digo, porque octubre
se me complica y no me quiero tener tanta gente para que después no los pueda atender porque octubre es el día más complicado, el mes más complicado y después viene noviembre en donde voy a sacar otras cosas muy interesantes. Se puede pagar con tarjeta o alternativa, por supuesto. Búscame, Gus, y lo platicamos con transferencia o como sea. Luis de Puebla, ya está disponible, sí, desde ayer está disponible, desde ayer lo lancé en otras plataformas, entonces ya está disponible en este momento. Para vender seguros, sí, el storytelling para negocios. A ver, esto es muy general. El storytelling para seguros funciona perfecto porque tienes que contar la historia del por qué, del antes, el durante y el después. Entonces, en realidad es general para cualquier industria, para retail, para seguros, para abogados. A los abogados les encantan las historias y, pues, sobre todo, pues, cuando platicas tú con emociones y ese tipo de cosas, pues, hace mucho sentido poder trabajar con ellos. ¿Quién más? Oliver de Orlando. ¿Lo das en inglés? No. A ver, está grabado, en castellano. Pero, pues, si lo necesitamos en inglés, vemos otras alternativas, vemos cómo nos juntamos. Pero sí, o sea, la respuesta es sí. Mónica, de la Ciudad de México, ¿sirve para escribir mi libro? Sí, esa es una buenísima pregunta. Eh, Ahí te va. Hay que tomar el curso para la versión para escritores, para arrancar y tener toda la parte, del conocimiento. Y después, para desarrollar un libro, que lo estoy haciendo con 2 personas en este momento, ya voy a sacar, una idea de coaching para escritores, ¿sí? Entonces, no es nada más la historia, sino desde cómo creas la historia hasta que publicas tu libro, hasta que lo tienes así, en la mano. Y eso es súper valioso, porque ya sean libros técnicos, por ejemplo, pues arquitectos, tengo muchos arquitectos de este lado, o si eres un ingeniero, si eres alguien de ciencia, me refiero, o si es una novela, o si es un cuento, si es un poemario, entonces, pues hay que escribir un libro. Y todo el proceso de escribir un libro, desde el concepto, desde cómo creas toda la historia, entonces eso es lo que vamos llevando a cabo. ¿Ok? Eh, Eso lo vamos a hacer después, pero primero, Mónica, primero vale la pena entrar al de eh, storytelling para escritores. ¿Ok? Les voy a dejar mis datos de este lado por si alguien quiere contactar. Bueno, háganle clic a ese lado porque el 2 de octubre se acaba esta oferta, esta promoción, porque no quiero saturarme y no quiero quedar mal con todos ustedes. Así es que ya saben, empiecen a tener contacto. Estoy preparado justo ahora, me dice Gustavo. Ahí está. Justo ahorita. Vamos a desarrollarlo, Gus. Esto es súper, súper importante y súper interesante. Y tú necesitas llevarlo esto a un libro, ¿eh? Ya sabes a qué me refiero. Seguramente nos veremos en un one-to-one. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Vite. Qué gusto verte por acá. ¿Qué más? La- Simón, la importancia de generar empatía. Sí, el curso está, ahí hay mucha información. Y después lo vamos a platicar tú y yo en one-on-one. La importancia, no solo la importancia de generar empatía, que es lo más importante de un producto, de un servicio, sino la importancia además de cómo desarrollar esa empatía, porque no es lo mismo generar la empatía a través del miedo que a través de la alegría, a través del temor que a través de la fascinación. Hay que escoger muy bien las emociones cuando estás hablando de eso y entonces necesitamos escoger bien y eso es lo que les voy a enseñar yo de este lado. Cabría la posibilidad de tener un nudo y inicio, nudo y desenlace. Perdón, un inicio, nudo sin desenlace, no. Necesitas un desenlace porque si no, entonces lo que tienes es una preparación para una secuela. Y entonces lo que tienes es un cliffhanger. Un cliffhanger es cuando la historia no termina y te quedas con cara de... Y eso juegan mucho las series hoy en día. Cuando acaba la temporada
y te dejan con un cliffhanger, es precisamente eso, cuando tienes un inicio, un nudo sin desenlace, y entonces te enganchan a que veas la segunda parte, ¿no? Esto sucede exactamente, muy claramente en eh, Back to the Future 2, en donde suceden muchas cosas, pero no se resuelven. Y entonces tienes que ver Back to the Future 3, que pues la verdad es que tampoco vale mucho la pena la 2 y 3, pues ya después de que viste la uno, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, a todos los que andan de este lado. De verdad, les agradezco. Ahí están, nuevamente, ahí están mis datos para que los tengan. Comuníquense, échenle un ojo a azulchiclamino.com, diagonal storytelling. Ahí está la propuesta para todos los que me pidieron a través de Facebook, a través de Twitter, a través de LinkedIn, cómo crear historias. Bueno, pues ahí está el masterclass para que arranquemos y para que puedan echarlo a andar, ¿no? Así es que muchas gracias a todos y pues ya nos veremos de este lado cuando podamos, pues cuando podamos vernos, ¿no? Pues si no nos podemos ver. Entonces, pues eso. Otra vez, asegúrense de escuchar Cerebro de Silicio, me lo contó la noche de su Chiclamino, y pues listo, una gran palomita porque ya estamos con la oferta terminada, donde yo les dije cómo íbamos a contar una historia, y pues así está. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, y nos vemos de este lado en otras sesiones de esta misma índole.